de volumen. El tema es el sombreado. Y con cuidado entonces sobre esta cartulina gris estoy haciendo al Nicolo, comentando a los chicos cómo es que es la técnica de conseguir el sombreado limpio y determinando las partes, considerando estas variables que vendrían a ser la presión del lápiz. Presión 1, suave, bastante esfumado el trazo, o sea, la presión del lápiz sobre el papel. Presión 2, ahora sí se nota el trazo. Puedes acercarte un poquito. Presión 3, ahora sí ya es la presión máxima de lo que da el lápiz. 3 presiones, 3 ángulos también, ángulo del lápiz sobre el papel. A 17 grados, lápiz echado va a producir una masa de sombra continua y limpia, pero algo arenosa, porque es ancho. Ángulo de 45 grados, tenemos más control del trazo, empinamos el lápiz un poco, a 45 grados del papel, digo, ¿no? Va a producir más control y limpieza del valor, porque estás trabajando ahora con la punta. Y finalmente, cuando ya tenemos cubiertas esas secciones con esa presión, con ese ángulo, ya procedemos a una limpieza total con 72 grados de ángulo. O sea, ya el ángulo del lápiz es mucho más empinado y hacemos trazos pequeñitos, ya de control total. ¿Ya? Entonces, no es una habilidad sombrear bien, es observar lo que ocurre y manejar estas variables, estas técnicas, estas partes. Por ejemplo, discriminar, ¿no? ¿Qué es más oscuro, qué es más claro? Eso es sencillo. Y tener el concepto entonces de la forma. Si la forma es como de un ovoide o un círculo, va a tener más valores tonales, obviamente. Y para determinar estas partes en curva, tonalmente en el volumen, tenemos que hacer graduaciones rápidas en el medio tono. Cuanto más cerca al corte de luz y sombra, a la línea terminal, entonces los valores tonales van a cambiar más rápido. En 1 centímetro pueden cambiar 2 veces. Determinamos el volumen fino, pues por medios tonos. Los medios tonos. Esos medios tonos degradados nos van a dar idea de que esta forma es esférica. Si hay un medio tono, o sea, un valor tonal continuo, nos da idea que es un espacio más plano. Este espacio de acá es más plano, ¿no? Aquí el temporal, cerca, aquí, en esta zona también, del frontal, lateralmente, es bastante plano. ¿Cómo lo determino? Manejando los valores tonales más estirados, sin muchos cambios. No es esférico, 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 esférico. Más valores tonales, esférico, cilíndrico. Partes planas, menos valores tonales. Más planas. Tienen que manejar ese lenguaje para hacerse entender en su dibujo. Todo este sector entonces semiplano. Si lo comprendes conceptualmente, pues eres el maestro, ¿no? Ya dominas cómo determinar la forma a través de los valores tonales. No me paso del valor, o sea, observo y comparo. La luz es sagrada, no debo tapar la luz con medios tonos. ¿Ya? No debo confundir los medios tonos con las sombras. Lo que es medio tono queda hasta un tono que me lo determine bien, que lo describa bien. Y las sombras tienen que verse diferentes. Piensen en 3 masas. Masa de luz, masa de medio tono, masa de sombra. Ahí está todo, digamos, ¿no? El resto son pasajes entre el medio tono y la sombra, pasajes entre el medio tono y la luz.
Entonces, observemos acá, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Esta es una zona de luz y de ahí baja. Y de ahí un medio tono y de ahí recién la sombra. Pues mucho cuidado con estas zonas, ¿no? Determinar, esas zonas ya no tienen esa luz. Esa luz solamente queda aquí, queda en los planos que miran hacia la luz. Si es un medio tono, tiene que ser un medio tono acá también. Medio tono. ¿Ya? Entonces el volumen me va a quedar lógico y limpio, porque no estoy confundiendo las áreas, los planos. Sombrear es algo hermoso, pero demanda el análisis, ¿no? Es reflexión. Aquí este sector es donde termina el hueso, entra el maxilar superior. Y de ahí bajo con el medio tono por aquí. Ya se dan cuenta, ¿no? Como entonces en el área de luz, lo que antes era el área de luz, esos medios tonos me están ayudando a modelar, o sea, sensaciones tridimensionales delicadas. Utilicemos estos recursos entonces de valores tonales. Acá está en la masa dura, como les dije, es muy importante dividir la luz y la sombra. Ahora la destruyo la frontera, el borde límite, y voy consiguiendo los valores tonales ya finales en el mentón. Bien, toda esta área es un poco más oscura, un poquito más densa. Las sensaciones de sombra entonces nos van a determinar el volumen. Hay que tener en cuenta entonces forma, dirección de la luz, la dirección de la luz, de dónde viene la luz, ¿ya? Y los cambios entonces, estos cambios graduales de valor. Para eso tienen que dominar la escala y dominar la limpieza del tono. Van avanzando por trazos, su lápiz bien tajado siempre, en buena punta para que puedan hacer este trabajo. Ya vean entonces, al aumentar 2, 3 valores, la sensación de volumen cambia de la dura plana, sombras duras de estructura tonal, a modelado. Y puedo seguir avanzando, o sea, darle un poquito más de cariño ahí, un poquito más, o sea, dos valores más, y bien graduados, ¿no? Que se note limpio y que se note la variación del tono. Ya, observar en dónde los valores son más oscuros, no son iguales en todos lados. Ahí la oreja me está quedando plana, entonces veo que tiene esta parte volumétrica. Necesito un medio tono acá. Describo la forma según la estoy sintiendo, ¿no? Esta parte es un poquitito más dura, pero tiene un medio tono para dejar las luces más hacia el borde. Aquí un ligero medio tono. Y debe haberse ensuciado un poco, así que regreso la luz en el lugar en donde se ha perdido. Allí, un poquitito acá. Ya, me dejo entender, ¿no? ¿Cómo es la técnica de ir consiguiendo el volumen? Todo este sector es un poco más redondo, entonces necesito un medio tono. Necesito un medio tono, como ir subiendo con los medios tonos y aplicando en las sombras un valor más. Pero ¿hasta dónde? Esa zona tiene reflejos, entonces ya no lo voy a oscurecer tanto como este sector de acá. Bien, entonces ahí al aumentar un tono considero dejar el reflejo. Pero no como si fuera un relámpago igual que la luz. Es simplemente más oscuro que la sombra.
¿Qué preguntas hay? Aquí este sector es un poquito más oscuro y ya se queda atrapado el reflejo ahí, arriba. Esto es un poco más oscuro, microtrazos, entonces para limpiar cada centímetro. Empino lo más que puedo el lápiz y avanzo entonces.